Sistema Informativo Hechos del Día. Don Fabio, estos días pues, se ha escuchado mucho del fallo 10 a través del Tribunal Indígena. ¿Nos puede contar un poco acerca de eso? ¿Qué es el fallo 10? El fallo 10 surge alrededor de la situación en salud que tenemos actualmente y que ha venido agudizándose al pasar de los años. Sabemos que la ley 100 es como, pues uno es un fracaso a nivel del sistema de salud, a nivel de los pueblos colombianos, pero así como es un fracaso, nos afectó a los pueblos indígenas. Entonces, el fallo 010 quiere hacer esa transformación hacia qué es lo que queremos como política de salud a nivel de los pueblos indígenas. Para este caso, el pueblo Nasa de Changualaquihue, de los 22 territorios de Changualaquihue. Entonces, el fallo 010 nos lleva a cómo es que va a ser el cuidado de la vida del pueblo Nasa de Changualaquihue. Es una forma y una construcción conjunta con los mayores para definir esa ruta o mecanismo, cómo es que queremos ser cuidados en la parte de salud a nivel, desde acá, desde la comunidad, hasta la red complementaria que le hablamos, que se conoce, ¿sí? Entonces, es como esa vivencia y ese cómo es que queremos que nos cuiden la salud a nivel del pueblo Nasa de Changualaquihue. Eso es lo que nos está orientando el fallo, ese cómo, desde lo operativo en cuanto a lo propio, y también porque no podemos dejar a un lado lo complementario o lo occidental. Ese conocimiento occidental pues tampoco lo podemos dejar a un lado, entonces también damos unas orientaciones a cómo se va a hacer eso occidental o complementario. Bueno, ¿quiénes están integrados en este tribunal indígena? El tribunal indígena, para que ocurriera este fallo 010, pues está integrado por las autoridades ancestrales, ¿sí? Los saberes ancestrales, ¿sí? El cuecuetutesa, los tejidos, los procesos que hagan parte de estas dinámicas, ¿sí? En salud, precisamente para el fallo, para la construcción y consolidación de este fallo, hubieron unas delegaciones por cada uno de los planes de vida. Fuera de las autoridades hubieron unas delegaciones puntuales por cada uno de los planes de vida. Ellos fueron los que hicieron parte de esa construcción del fallo 010. Bueno, hoy con todo este tema de salud, de la ley 100, bueno, de los intermediarios, de la no entrega de medicamentos, bueno, hay cantidad de cosas, ¿no? Sí, señor. En ese sentido, ¿qué va a pasar por lo menos con la ICE? Pues sabemos que están a punto de liquidar, bueno. Sí, pues precisamente es esa situación es que nos ha dado de que, bueno, se tenía que construir un fallo para mirar como una ruta o salida alrededor de esa situación actual que tenemos en salud, porque lo que orientaron las autoridades es que alrededor de la situación, la crisis en salud y que afectó a nuestra EPS, hoy nuestra EPS pues tiene unas deudas bastante altas, hoy nuestra EPS pues tiene inconvenientes con la red de prestaciones de servicios de salud. Hoy nuestra EPS, de acuerdo a esa crisis, las autoridades orientaron liquidarla, ¿sí? Porque ya no es funcional hacia adelante. Si seguimos con la EPS, pues nos va a llevar a una situación bien compleja frente a la atención en salud o al cuidado de la salud de la comunidad. Entonces, por eso orientaron liquidarla, ¿sí? Entonces, por eso es que también nos dio de que tenemos que el fallo, hacerlo operativo, pues los mayores dicen no vayamos tan rápido, pero sí nos toca que ir avanzando, no tan lento tampoco, para poder salirle al paso a esta situación de la EPS que tenemos hoy. O sea, si se ordenó liquidar, o sea, va a funcionar hasta cierto tiempo, entonces tenemos que tener lista qué es lo que nos va a responder al cuidado de la salud mañana si se liquida hoy la ICE. Entonces, por eso es que también es la dinámica que tenemos que ir trabajando alrededor de la operativización del fallo 010. Hoy dentro de la socialización se hablaba que dentro del fallo hay como 6 pilares digamos, fundamentales en ese sentido. ¿Nos puede explicar cuáles son los pilares? Sí, pues los que componen el fallo, uno es alrededor de la cosmovisión y origen del pueblo Nasa de Changualaquihue, desde donde venimos.
Dos, alrededor de la sustentación o alrededor de ese reconocimiento de la especialidad que tiene Changualaquihue como asociación de cabildos, ese carácter especial. Ahí sea una sustentación, por qué es que se quiere ese posicionamiento hacia ese reconocimiento, porque no se ha dado. Tres, también, bueno, es mirar cómo dentro del sistema de salud colombiano, sí, que hoy ley 100, pues no reconoce esas otras vivencias o eso operativo de las otras vivencias de toda la dinámica en salud que tienen los pueblos indígenas. Entonces también cómo está inmerso lo que se viene trabajando durante que surge la comunidad indígena, donde nace la comunidad indígena desde que se hace desde sus orígenes, los cuidados desde lo propio. Eso no está claro cómo está operativo en ese marco del sistema de salud colombiano. Entonces, ¿cómo también convergemos a ese sistema de salud colombiano? Ese es el tercer punto. La otra es ya cómo va a ser ese operativo, lo propio y lo complementario. Lo complementario entendido desde lo occidental. ¿Cómo es lo operativo? ¿Cómo es que va a funcionar eso? Ese nos indica el punto cuarto. Y ya el punto 5, el punto 5 es la fundamentación jurídica. La fundamentación jurídica enmarcada sobre el derecho propio, los mandatos. El Congreso, tanto de Jambaló como Tacuello, todos nos han orientado a los sistemas propios. Entonces también allí ya viene un mandato, hay una sustentación jurídica. Y también las normas espirituales que han emanado los distintos territorios, también está ese reconocimiento, entonces está esa sustentación. Y también esa norma occidental también en algo nos cobija, por ejemplo, la ley estatutaria, las leyes internacionales, la misma constitución política, recoge algunos elementos que son viables, que están en buena medida para ese reconocimiento de lo que estamos haciendo con el fallo. Esa sustentación jurídica está ahí, es el punto quinto. Y el punto sexto directamente es las decisiones. Es eso que hemos dicho anteriormente, cómo ya se ratifica hacia la exigencia, uno hacia adentro y dos hacia afuera. Entonces, es una decisión orientada por todas las autoridades, los mayores, que se debe aplicar y operativizar hacia adentro en primer momento. Y dos, hacia afuera también cómo hacer. Entonces, esas decisiones, esas orientaciones que se deben cumplir tanto hacia adentro como hacia afuera. Entonces, eso puntualmente es lo que así está estructurado el fallo hoy. Bueno, hoy se hablaba se habla del fallo 10, pero anteriormente se han hecho otros fallos. ¿Por qué la comunidad no conoce el resto de fallos? ¿Por qué este tiene que ser más importante o cómo es en eso? Pues yo no sé, allí es donde sí uno se siente muy hacia los demás fallos, porque sabemos que si hablamos de un fallo 010, antes han habido 9 fallos. Entonces, ¿por qué hoy la comunidad le está prestando y las autoridades le están prestando mayor importancia al fallo 010? Es que es claro, aquí estamos hablando del cuidado de la vida, ¿sí? O sea, aquí estamos hablando de la salud. Y esta crisis que tenemos hoy precisamente nos ha dejado, bueno, si hoy no tenemos salud, no tenemos quien nos vaya a brindar la salud, pues eso también a las autoridades, a la comunidad le genera muchas situaciones. Entonces, por eso hoy, bueno, se está hablando del fallo 010, esa va a ser la salida para el pueblo Nasa de Changualaquihue, pues tenemos que prestarle atención, porque precisamente en los tejidos, en los tutes, en las autoridades, no podemos dejar suelto esto, ¿sí? Esta orientación es muy clara y es el cuidado de la vida. Estamos hablando del cuidado de la vida, por eso la importancia que se le tiene que dar tiene que ser muy razonable hacia lo que se quiere ir. Entonces, por eso es que pues está esa importancia del fallo 010, sin decir que los demás no son importantes, son igualmente de importantes, sino que quizás hoy por la situación de crisis que hay hoy aquí le han prestado mayor atención a esta situación. Pero sí hay que generar esos espacios donde se le dé la importancia a los demás fallos que hay, ¿sí? Porque hay un fallo precisamente, ahorita que estoy con ustedes, está el fallo, el 08 de comunicaciones, ¿sí? Que recoge toda la parte, por qué comunicaciones en cada uno de los espacios, lo espectro electromagnético, bueno, hay toda una orientación allí alrededor de ese fallo.
pero no se conoce acá en la comunidad. Entonces también tenemos que generar elementos, estrategias para que se conozcan a nivel de los territorios también los demás fallos que han ocurrido en Changualaquihue. ¿Hay algún tiempo estipulado de poder llegar a todos los territorios y socializar a cada una de las comunidades sobre este fallo? Sí, precisamente pues nosotros nos hemos enmarcado de que ahorita estamos en tiempo récord, que tenemos que llegar a los territorios, ¿sí? Tenemos que llegar a los territorios porque la salud, por ejemplo, esta situación de crisis no da tiempo. Entonces nosotros dijimos, no, en 2 meses tenemos que estar llegando a los territorios desde ya para poder socializar y que la comunidad vaya mirando, bueno, cómo va a ser operativo este fallo. Por eso ahorita estamos en tiempo récord, en tiempo que estamos sobre tiempo, hacia esa socialización. Bueno, de acuerdo a las visitas que usted han llegado pues, a los diferentes territorios, ¿qué dice la comunidad? ¿Qué dice la gente sobre esto? Pues hay opiniones de pronto, no digo que divididas, sino que de pronto el entendimiento de lo que se quiere con el fallo, ¿sí? En primer momento el fallo dice vamos a volver a fortalecer eso propio. Entonces allí de pronto en las comunidades hay comunidades que son de otras religiones, entonces allí hay de pronto esas confusiones. Pero entonces dijimos no, pero es que no tan solo es lo propio. Los mayores orientaron de que no debíamos dejar a un lado lo complementario. Lo único es que se debe orientar, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser eso complementario? Entonces, de pronto ahí es de pronto que se pierden algunas opiniones, pero se han dado las claridades. Inclusive hasta los mismos actores que están dentro de las mismas religiones, ellos han ido dando las mismas claridades. Ahí lo importante es el diálogo, la socialización, la comunicación, pero a veces esa es la situación. O la otra es, el fallo también nos va a resolver eso complementario si nos quedamos sin A y C. Esa es otra de las inquietudes que salen. ¿Qué va a pasar si A y C hoy sale? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con los que ya están enfermos, por ejemplo? Entonces allí es donde dijimos, no, nosotros ahí estamos dando también unas orientaciones. Y esas orientaciones también ya se están conversando con ministerio, ¿sí? Entonces salen como esas preocupaciones, pero de todas maneras en sí dicen muchos, este es el camino, ¿sí? Este es el camino porque debemos de hacer exigible nuestros derechos y nuestros derechos desde nuestra cosmogonía. Entonces por eso muchos, pero siempre hay de pronto uno que otro que salen con de pronto esas inquietudes. Bueno, ustedes como coordinador del tejido de salud, ¿de pronto se ha visto con alguna preocupación con respecto a las IPS que maneja la CIE? Sí, precisamente, pues uno como coordinador, por eso es que está bajo la insistencia de estos espacios, de cómo va a ser operativo el fallo, cómo podemos orientar de manera rápidamente cada una de esas estrategias, lo que se está encaminando, porque lo cierto es que hoy la crisis de salud está y ya nos está afectando. Por ejemplo, nos tocó que declararnos en emergencia humanitaria y social en salud el pasado 28 de marzo y el 31 de marzo hicimos una rueda de prensa indicando esa declaratoria, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy está ya la situación de la red de salud, que no nos atienden, no que el paseo de la muerte, no que me llevaron a tal red y no me atendieron, me tocó ir a la otra y tampoco me atendieron, y pacientes que ya requieren de la atención. Entonces, a nosotros como tejido, los responsables, pues está esa preocupación. Bueno, ¿qué hacer? Porque a veces uno se queda como con las manos cruzadas de no poder hacer nada frente a algunas situaciones, pero por eso precisamente mencionando esa preocupación fue que salió la declaratoria de esa emergencia humanitaria y social en salud, porque ya no sabíamos qué hacer. Y ahí fue donde ya se logró como que
ir mirando algunas estrategias de salida a esas situaciones que tenemos hoy. Pero igual eso no se puede dar respuesta o no se puede resolver así muy rápidamente, porque es una situación de la ley, es una situación de cómo fue caminado la ley 100, y pues la ley 100 es un fracaso para el pueblo colombiano. Hoy de pronto el pueblo colombiano que no, o los mismos congresistas que no aprueben esa reforma, o sea, no sé en qué es que están, pero hoy sí se requiere una reforma en términos de salud a nivel estructural. Hoy dentro también de la socialización escuchábamos que pues era importante que las comunidades o los comuneros deben de participar, digamos, dentro de los censos poblacionales del resguardo. En ese tema, ¿qué hay para decir? Bueno, precisamente, pues nosotros la fuente de información hacia esa aplicabilidad de los derechos, la fuente de información debe haber una fuente de información. Entonces nosotros hemos dicho, son los censos poblacionales. Los censos de los territorios indígenas son la fuente de información para que se pueda acceder a esos derechos que nosotros estamos exigiendo. Entonces, la fuente de información, el censo propio de cada territorio. Entonces, ahí es donde le indicamos la responsabilidad a cada territorio de tener bien esos censos propios. Inclusive eso tiene que tener unos criterios, unos lineamientos de cómo se va censando, quiénes van saliendo. Bueno, tiene que haber unos criterios muy responsables alrededor del manejo del censo poblacional. Entonces, por eso allí les hemos indicado a las autoridades, a los territorios, la importancia del manejo de ese censo, porque el censo va a ser la fuente de información para esa garantía del derecho a la salud. Bueno, finalmente, ¿qué mensaje le podemos dejar a la comunidad? No, a la comunidad pues es decirles que de todas maneras como Changualaquihue se viene avanzando en unas rutas, en unas salidas frente a esta situación de la crisis en salud que tenemos, pero sí queremos recomendarle a la comunidad es que la salud está en nosotros. La salud no está ni siquiera en las estructuras, en el hospital, la salud está en nosotros, el cuidado de la vida está en nosotros. Si nosotros no hacemos lo que nos han orientado nuestros mayores, lo que nos han orientado nuestros saberes espirituales alrededor del cuidado de la vida, alrededor de la alimentación, alrededor del mismo manejo y uso de las plantas medicinales, alrededor de las prácticas culturales, pues así sea fallo lo más bonito que sea, no va a lograr que sea efectivo si no está ese cuidado desde la familia. Sistema Informativo Hechos del Día.